Saludos. Titulamos este vídeo Tierra cóncava convexa esencial 6. Tierra plana mejor cóncava número 66. Mecanismo de la creación, mecanismo básico de la creación. Es el tema que vamos a tratar de compartir en este vídeo. Podríamos preguntarnos cómo podemos llegar a intentar comprender el mecanismo de la creación. Pues simplemente utilizando el pensamiento innato que cada ser posee y analizando precisamente la realidad concreta en el entorno concreto en el que nos movemos, viendo, por ejemplo, cómo se desarrolla todo tipo de vida, la vida vegetal, la vida animal, viendo, por ejemplo, la sucesión de días, noches, etc. Entonces, eso nos hace a nosotros intuir y compartir lo que consideramos el mecanismo básico de la creación, que consiste simple y sencillamente en que un eje central imperceptible pues emite y crea pares de esferoides, un esferoide cóncavo y otro esferoide convexo. Y esta creación o manifestación pues es un procedimiento que se inicia en lo más sutil, que podemos calificar como el eje central, y termina en lo menos sutil, es decir, en lo concreto y en lo perceptible. Entonces, como hemos dicho, esta creación se produce mediante pares simultáneos, que nosotros vamos a calificar como el esferoide convexo y el esferoide cóncavo. Y llegamos a esta conclusión porque en esta realidad todo es polaridad, todo consiste, como estamos viendo a la izquierda, en dos polos. Nosotros, los polos, decimos que forman esferoides. Entonces, al polo con el número 1 que hemos calificado, le damos el nombre de esferoide convexo interior. Y al polo que hemos calificado como de número 2, lo titulamos esferoide cóncavo exterior. Entonces, así, por ejemplo, el número 1 en rojo pues sería el esferoide convexo interior, que sería la primera línea, como ya hemos visto en otros vídeos, y al número 2 pues sería la siguiente línea, que sería exterior, y sería el número 2 sería el esferoide cóncavo. Este sería el esferoide cóncavo o suelo que pisamos, y entre ambos esferoides, al igual que ocurre en los imanes, pues se encuentra el muro de Bloch. El muro de Bloch sería el color amarillo en que se desarrolla nuestra vida, porque estaríamos nosotros en un plano de equilibrio creativo. Entonces, también esto se refleja en toda la naturaleza, en todos los fractales de la naturaleza, y uno de esos fractales que hemos considerado muy semejantes y muy explícitos sería, por ejemplo, el corte ecuatorial, que podemos decir de una cebolla, porque entonces vemos precisamente cómo se forman todos los esferoides interiores. Entonces, entre un esferoide que damos el número 1 que hemos calificado como convexo, que sería el cielo, y otro esferoide que hemos calificado como el número 2 o esferoide cóncavo, que sería el suelo que pisamos, pues aquí precisamente en medio estaría el muro de Bloch. El muro de Bloch, que procede evidentemente del centro creativo y que se transmite a toda la realidad desde el interior e incluso lo circunda por la periferia. Este sería el modelo fractal de este universo cóncavo convexo. Entonces hemos dicho que el tema que tratamos es
el procedimiento del mecanismo creativo? Pues serían sucesivas emisiones de estos pares de esferoides. Así, un eje central pues va realizando sucesivas emisiones de pares de esferoides que van conformando una estructura fractal equilibrada. Y hemos puesto aquí la foto de, por ejemplo, cuando lanzamos un objeto al agua y vemos precisamente las distintas ondas que se van formando, como estamos viendo aquí a la derecha con mayor precisión, porque serían ondas pares, una cóncava y otra convexa, y estas ondas que se darían en esta superficie plano, pues en volumen serían esferoides, porque todos son esferoides en volumen. Entonces, eso es en relación ya con, dijéramos, con esta creación concreta, pero tenemos que decir que esta creación concreta pues precisa unos pasos iniciales. Por eso hemos dicho que el mecanismo creativo es interior, es decir, imperceptible, es interior hasta llegar al sexto movimiento, es decir, lo que también se llama el sexto día de la creación o el sexto pétalo de la flor de la vida. Entonces estamos viendo aquí, para las personas que entiendan de geometría sagrada, distintos pasos o movimientos de los círculos que van formando la flor de la vida. Pues muy bien, hasta que no se llegue al sexto, pues no habrá una manifestación exterior. Por tanto, esto que estamos viendo en pantalla sería únicamente algo que se desarrolla en el interior, es decir, en la no manifestación o creación exterior. Entonces, solamente a partir del sexto día, cuando se completen estos 6 pétalos, pues se produce la creación exterior o manifestación exterior de la fuente creativa. Entonces, esto también da lugar, evidentemente, pues de modo correlativo, imprescindible, pues a la dualidad, a la dualidad creativa, que serían dos esferoides, uno cóncavo y otro convexo. Entonces, a partir de estos 6 pétalos, pues ya se va formando y se van formando hasta los 19 círculos o 19 pasos, que no entramos en este vídeo en ellos, que serían 19 más otros 2 círculos exteriores, serían 21, y el 21 en suma cabalística pues sería el 3, es decir, la creación, la triunidad. Entonces, hemos dicho que precisamente se necesitan estos 6 pasos, precisamente se necesitan porque todo volumen exterior, es decir, todo lo concreto, lo concreto que se da en esta dimensión, pues son necesarias las 6 direcciones del espacio de todo volumen, es decir, arriba, abajo, adelante, atrás y a derecha e izquierda. Por tanto, se necesitan esos 6 pétalos o esas 6 direcciones, que también se concretan en la estructura más estable, que es el cubo, que precisamente y de modo negativo pues es utilizado precisamente para dominar esta dimensión. Pero entonces lo que nos interesa aquí destacar, que en el cubo, precisamente en el centro del cubo, pues se producen las 6 direcciones, es decir, esto es el volumen básico. Por tanto, esto es coherente e imprescindible de la creación, que se produce precisamente mediante lo que hemos dicho de una triunidad actuando mediante la dualidad. Entonces, esto lo comprobamos en toda la vida. Entonces, aquí estamos viendo precisamente cómo se van completando los 6 días cuando son las células que empiezan su multiplicación. Pero para que se llegue a esta primera forma ya viva, pues se ha necesitado esta estructura previa. Si no estuviese esta estructura previa de los 6 pasos o las 6 dimensiones, las 6 direcciones del espacio, no se habría podido producir precisamente esta manifestación de la vida que culmina con el ser humano. Porque entonces, aquí en los 6 pétalos de la flor de la vida, pues se forma la dualidad que estamos diciendo, la dualidad de lo cóncavo y de lo convexo, o de lo masculino y lo femenino. Porque si vemos aquí, dentro de esta triunidad, que serían estos 3 pétalos,
pues se forman los 6 que forman una dualidad. Entonces, por ejemplo, estos 3 de la derecha pues tendrían un predominio femenino o cóncavo, porque tendrían dos pétalos de ellos, pues serían en azul, vamos a decir en este plano, cóncavos o femeninos, mientras que los otros 3 pétalos complementarios que forman con ellos la dualidad, pues tendrían predominancia masculina, porque tiene 2 pétalos rojos o de tipo, vamos a decir así, convexo o masculino. Por tanto, en estos 6 pétalos de la flor de la vida se conjuga la triunidad y la dualidad. Y entonces decimos que 3 pétalos pues establecen un esferoide cóncavo yin y otros 3 pétalos establecen un esferoide convexo o yang. Por tanto, lo cóncavo y lo convexo pues sería la dualidad perceptible que estamos viendo aquí, todo lo perceptible, mientras que el eje central con lo cóncavo y lo convexo pues sería la triunidad, que entonces sería imperceptible. Esta triunidad o esta triunidad en que se ve también en amarillo interior y en amarillo exterior al tercer eje, pues esto en realidad no lo podemos percibir porque está en una dimensión superior creativa. Entonces todos estos pasos y todo este mecanismo creativo pues culmina en la forma geométrica que podemos representar como el toroide de toroides o toroide universal. Entonces este toroide de toroides pues se ha formado por la emisión de pares de esferoides que están encajados unos dentro de otros, y eso es algo similar, y lo ponemos como una imagen para expresiva, sería similar a las muñecas rusas que se llaman mamuscas o matrioska. Preferimos la palabra matrioska porque viene de matrix, y eso está muy bien expresado, porque todas ellas pues parten, o sea, se encajan unas dentro de otras, como estamos viendo aquí. Empiezas a abrir estas muñecas y siempre encuentras una semejante en su interior, porque todas parten, podemos decir así, al igual que los esferoides, de un centro común. Pero nosotros queremos hacer redundancia, es que en que estas muñecas rusas tú las puedes separar individualmente, pero los esferoides, y esto es importante que se llegue a la comprensión, estos esferoides pues son pares que son inseparables. No puedes tú separar, al igual que haces con las muñecas, sacando una de otra individualmente. Tendrías que sacar 2 muñecas a la vez, porque eso sería equivalente a los esferoides, que son pares inseparables. Lo masculino y lo femenino pues se forma de modo simultáneo y de modo inseparable. Eso es un pensamiento que convendría a la persona ser asimilado para intentar comprender esta realidad. Entonces, como llaves de comprensión de este toroide, pues vamos resumiendo que se precisa precisamente, para que exista una creación, se precisa un equilibrio, y para un equilibrio pues se precisa un par de fuerzas, al igual que una balanza que se equilibra. Por tanto, serían estos 2 esferoides. Y los esferoides, como el universo es uno, pues precisan evidentemente un mismo y único centro. Y tenemos que decir que no se puede estar y no podemos estar, y no existe nada manifestado que esté en el centro del toroide, sino donde se ubica esta realidad, pues sería en el centro de equilibrio entre los esferoides cóncavo y convexo, en el centro de ese equilibrio, pero no en el centro del toroide, porque ese es el centro imperceptible creativo. Y ese centro de equilibrio entre los esferoides que da lugar a esta realidad, pues es un equilibrio inestable porque precisamente se produce el movimiento de la vida entre los 2 polos que dan lugar a esta realidad. Entonces, seguimos abundando en la idea de que el equilibrio precisa de una paridad. Por eso el universo precisa una paridad, un esferoide cóncavo y un esferoide convexo. Algunos interpretan precisamente que el universo o la Tierra es un doble toroide, como hemos puesto aquí para que se perciba, pero nosotros decimos no es necesario
que sea un doble toroide. Es una concepción errónea porque todo parte de un mismo centro. Si hubiese un doble toroide serían dos centros. Y es irrelevante, precisamente esta es la estructura verdadera. De un mismo punto pues parten dos esferoides, uno rojo convexo y otro celeste cóncavo. Y esa es la real estructura del universo, que es uno y diverso. Por tanto, esta paridad que necesaria para crear un equilibrio creativo, pues se manifiesta en la realidad concreta, por ejemplo, en todo lo que es la vida. La división celular pues consiste en una paridad. Se van formando precisamente un par en la división celular, y en la reproducción celular pues también es una paridad, porque estamos viendo que se va produciendo precisamente por pares del 2, el 4, el 8, el 16. Todos son números pares, porque los números pares son los de la paridad. En cambio, los triunitarios pues serían los impares, que es la triunidad. Así la fecundación pues sigue este mismo proceso de creación paritaria, podemos decir, o multiplicación paritaria. Por tanto, vamos y terminamos aquí resumiendo que el toroide universal es el esquema geométrico síntesis de la Tierra cóncava convexa, que volvemos a las mismas ideas fundamentales básicas, que existe un eje central creativo imperceptible, que sería este centro, con dos ejes polares esferoides, uno cóncavo y otro convexo. Y este es el modelo del universo, y que precisamente se crea este universo y se crea toda esta realidad mediante la emisión simultánea de pares de esferoides. Por tanto, terminamos sintetizando, porque es importante establecer realmente el orden, que la realidad trinitaria o la triunidad pues precede, es decir, es anterior, precede y sustenta a la realidad dual, porque no puede haber dualidad sin triunidad. Por tanto, el 3 es el que crea. La creación del 3 se realiza mediante el 2. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.